Lector de novelas y fanfics, continúa la lectura. ... Un viaje a través del multiverso comenzando con Danmachi. Capítulo 331. Kanzaki, Kaori y Steel sintieron de repente que el espacio se desplazaba. Antes de que pudieran hacer nada, fueron rodeados por un grupo de personas completamente armadas. La gente a su alrededor también se sorprendió un poco, pero cuando estos miembros de Anbu vieron a Kanzaki, Kaori y Steel, lanzaron un ataque sin dudarlo, y ambos bandos se enzarzaron inmediatamente en una batalla. Después de todo esto, Li Yu miró a Index, esperando su respuesta. En ese momento, Index quedó completamente atónita por las palabras de Li Yu. Estaba completamente estupefacta. ¿Gente de otros mundos? ¿Era esto real? Index miró a Li Yu, parpadeó y luego dijo con expresión inexpresiva: «No me estás mintiendo, ¿verdad?». Estaba algo escéptica, después de todo, este tipo de cosas eran demasiado increíbles. Ante las dudas de Index, a Li Yu no le importó mucho, sino que sonrió y dijo: «¿Qué beneficio obtendría mintiéndote?». Esto tenía mucho sentido. Dado que la otra parte parecía ser tan hábil en magia, no deberían carecer de libros de magia, y no deberían estar buscando esos libros prohibidos. Si la otra parte buscaba el libro prohibido, entonces podrían haber actuado mientras ella estaba inconsciente, sin siquiera despertarla. Habiendo comprendido todo esto, Index dijo de inmediato: «Dijiste que podías ayudarme a eliminar esas restricciones, ¿verdad?». En ese momento, estaba completamente tentada. Si pudiera ser libre y que le quitaran esas restricciones, sería fantástico. Estaba harta de ser perseguida. «Así es, puedo hacer todo eso. Incluso puedo ayudarte a restaurar tus recuerdos. Aunque tus recuerdos han sido borrados, es cierto, pero el cerebro humano es increíblemente poderoso. Restaurarlos no es difícil. Esto era solo un bloqueo temporal». Las técnicas de control mental que había copiado casualmente ahora podrían ser útiles. Ayudar a Index a recuperarse era un juego de niños. «Entonces te lo dejo a ti». Index no dudó más y aceptó de inmediato. Ella también quería recuperar sus recuerdos perdidos. No había tenido la oportunidad antes, pero ahora que la tenía, estaba decidida a aprovecharla. Al ver que había aceptado, Li Yu tampoco dudó. Inmediatamente colocó su mano sobre su cabeza y dijo: «Relájate. Primero te quitaré el collar del cuello y luego te ayudaré a recuperar tus recuerdos». Index asintió apresuradamente. Dejó de resistirse y dejó que Li Yu hiciera lo que quisiera. El poder de Li Yu entró silenciosamente en el cuerpo de Index. Tras evaluar brevemente la situación de Index, Li Yu ideó una solución y rápidamente le quitó el collar. Luego, usó sus habilidades de control mental para ayudarla a recuperar sus recuerdos, copiando simultáneamente todo el conocimiento de su mente. Esta era su merecida recompensa, y naturalmente la aceptó. Además, Li Yu también modificó la biblioteca automática de Index, alterando su lógica subyacente para convertirla en un truco para ella. Lógicamente hablando, era una lástima que Index, con su capacidad para registrar tantos libros de magia y su físico especial, no pudiera usar muchos hechizos. La biblioteca automática, sin embargo, sí podía. Por lo tanto, decidió permitir que Index la usara como una habilidad. En el futuro, si fuera necesario combatir, Index podría simplemente ceder el control de su cuerpo a la biblioteca automática, permitiendo que ésta controlara la batalla. Podría controlar la biblioteca automática en combate como un piloto de Gundam. Li Yu modificó la biblioteca automática de Index según sus propias ideas. Al activar sus recuerdos, Index se desmayó al instante. Recuerdos de más de una década volvieron a ella, e incluso con su físico especial, no pudo soportar el impacto. Li Yu usó su poder para controlarla, recostándola suavemente en el suelo. Touma, que había estado observando todo, miró a Li Yu con cierta confusión y preguntó: «¿Qué le pasó? ¿Le había hecho algo extraño? ¿Cómo podía desmayarse tan fácilmente?». Touma sintió que lo que Li Yu estaba haciendo no era simple. Simplemente se desmayó porque no pudo soportar el impacto de sus recuerdos de más de una década. Cuando despierte, volverá a la normalidad y sus recuerdos regresarán. Li Yu miró a Index, que yacía tranquilamente, bastante satisfecho. Esta vez, Li Yu finalmente copió todos los libros de magia. Tenía que admitir que el nombre de Index era apropiado. Index era increíblemente poderoso, cada uno de ellos un tesoro de este mundo. Touma Kamihou se rascó la cabeza, mirando a la joven monja con cierta confusión. ¿Acaso apareció deliberadamente en mi habitación? Hablando de eso, ¿me he visto involucrado de alguna manera en algún incidente extraño?
Touma estaba bastante seguro de esto, porque todo era demasiado extraño. Li Yu había venido específicamente a buscarlo, le había enseñado técnicas de respiración, le había dado medicinas, y ahora había aparecido una monja. Algo no cuadraba. ¿Era demasiada coincidencia? Touma miró fijamente a Li Yu, pero no creía que fuera mala persona. Así es, esos libros prohibidos en su mente son mi recompensa por enseñarte. Li Yu no dudó en traicionar a Aleister. Fue Aleister quien lo envió. Ante la respuesta de Li Yu, Touma Kamihou se llenó de interrogantes. ¿Qué quería decir con recompensa? ¿Lo habían intercambiado sin su conocimiento? Touma Kamihou estaba algo desconcertado. No necesitas saber los detalles. Saberlo no te hará daño. Hay muchas cosas que saber no te convendría. Y esa persona no te deseó ningún mal. Al ver la expresión impasible del otro, Li Yu explicó de inmediato con una sonrisa. Al oír esto, Touma Kamihou guardó silencio. Miró su mano derecha y luego dijo, en realidad, siempre me han estado vigilando, ¿no? Mi mano derecha no parece ser nada simple. Era desafortunado, pero aún así podía vivir bien en Ciudad Academia, con dinero fluyendo a su cuenta de vez en cuando a través de varios canales, lo cual siempre le había parecido muy extraño. Ahora, con la aparición de Li Yu y lo que había aprendido, Touma Kamihou comprendió muchas cosas al instante. Alguien lo había estado observando todo el tiempo, y no era por malicia. En efecto, tu mano es impresionante. Llevaré a esta chica a mi casa por ahora. Probablemente se despierte mañana, y para entonces probablemente lo recordará todo. Dijo Li Yu, agitando la mano y enviando a Index a su cama. Era hora de limpiar, así que miró a Touma y continuó. Practica diligentemente lo que te enseñé. Finalmente, haz de tu técnica de respiración un hábito regular. Te beneficiará. Touma asintió. Por supuesto que lo haría. La prueba de hoy ya le había enseñado mucho. Incluso sin las instrucciones de Li Yu, habría estudiado mucho. Después de terminar con Touma, Li Yu desapareció de su lugar y se sentó a contemplar la vida, preguntándose quién le prestaba atención a él, y a su mano derecha. A Li Yu no le importaban esas cosas. Ya había salido del dormitorio y se encontraba en la azotea de un edificio alto, observando a Steel y Kanzaki Kaori pelear a lo lejos. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Li Yu. Señor Aleister, ¿le importaría si limpio un poco? Después de todo, cada mundo tiene su cuota de basura asquerosa, ¿y tendremos que limpiarlo a fondo antes de mudarnos?, preguntó Li Yu al vacío. Dentro del edificio sin ventanas, Aleister respondió lentamente tras escuchar las palabras de Li Yu. Te daré una lista, pero lo que me interesa es que pareces saber muchas cosas. Las cosas que Li Yu les había contado a Touma e Index, parecían ser cosas que la otra parte acababa de descubrir, ¿verdad? Pero era evidente que la otra parte nunca había estado en este mundo, y sin embargo sabía tanto, lo cual era bastante intrigante. ¿Me conoces? Controlo el poder del tiempo y puedo ver innumerables futuros, incluso en tu mundo. Además, tengo la capacidad de leer información directamente del mundo, así que saber estas cosas no es difícil. Li Yu ya tenía una excusa preparada. Aleister no se lo creía del todo, y claro, a Li Yu tampoco le importaba. Creyeran o no, eso era todo. Aleister permaneció en silencio, mirando a Li Yu antes de cerrar los ojos. Poco después, Li Yu recibió un mensaje de texto con un enlace. Al hacer clic en él, apareció una larga lista de nombres y direcciones, la mayoría pertenecientes a la facción Kiara, junto con otros implicados en el ataque. Tras leer la información, Li Yu sonrió y, en silencio, se infiltró en la red de Ciudad Academia, utilizando el poder del bucle de teletransportación para localizar a los individuos. Pues bien, te dejo la limpieza a ti, señor Aleister. Dijo Li Yu chasqueando los dedos. Al instante, una fuerza espacial envolvió toda Ciudad Academia, apuntando con precisión a los de la lista de Aleister. No tenían ni idea de lo que estaba pasando. Sintieron cómo sus cuerpos se retorcían antes de perder el conocimiento. En el mundo de Li Yu, ni siquiera dejaría atrás los cadáveres, simplemente los comprimiría y los arrojaría a otra dimensión. Pero en este mundo, no importa, esos demonios siguen ahí fuera. No sería bueno que alguien se diera cuenta, así que dejar la colección de cuerpos a Aleister está bien. Probablemente no le importará. Tanta gente murió en un instante, y las alarmas de Ciudad Academia se dispararon. Personas de diferentes facciones palidecieron de la impresión. Algunos que estaban en reuniones se retorcieron y murieron en el acto. Fue realmente aterrador. Capítulo 332. Eliminar a esos tipos fue un juego de niños para Li Yu.
Habiendo hecho todo esto, a Li Yu no le importaba en absoluto el resultado. Aleister era igualmente indiferente. Li Yu tenía razón. Iban a mudarse eventualmente, así que ¿qué tenía de malo limpiar? Además, algunos tipos habían estado actuando de manera bastante arrogante últimamente, y no permitiría que nadie tocara a Touma Kamihou. La misión de ese chico aún no había terminado. Su misión no terminaría hasta que todos los demonios fueran derrotados. Durante este tiempo, no podía permitirse ningún problema. ¿Y esos tipos? De todos modos, eran inútiles. Todo lo que necesitaba hacer ahora era esperar tranquilamente a que Pandora llegara y se ocupara de esos demonios. Todo lo demás era irrelevante. Incluso si Li Yu comenzaba una guerra mundial, no importaba. En el momento en que Pandora triunfara, este mundo se convertiría en el mundo que él imaginaba. Todo lo demás era irrelevante para él. Después de lidiar con esos tipos, Li Yu desapareció de la azotea del edificio y fue directamente al instituto de investigación que Aleister le había dado. Allí también había algunas ratas, y algunas que Li Yu conocía bastante bien. Tan pronto como Li Yu apareció frente al instituto, el grupo que estaba a punto de entrar para buscar datos cambió inmediatamente sus expresiones. La líder, una mujer de temperamento explosivo con cabello castaño, inmediatamente desató sus superpoderes y atacó a Li Yu. Su objetivo esta vez era obtener datos sobre la poción de mejora. Según su inteligencia, Li Yu no debería estar allí, entonces ¿por qué estaba allí de repente? La inteligencia estaba equivocada. No se atrevieron a subestimar a Li Yu, después de todo, los registros de las pruebas ya habían calculado su nivel de superpoderes. Al menos nivel 5, si no nivel 4, pero el nivel exacto era desconocido. Pero a este equipo no le preocupaba. ¿Quién no era un nivel 5? Mujino Shizuri, como una de las de nivel 5 en Ciudad Academia, no le temía a nadie, ni siquiera a alguien con habilidades espaciales. ¡Qué exasperante! Li Yu miró las esferas verdes que se dirigían hacia él, y al instante se congelaron en el lugar, inmóviles. Al ver esto, la expresión de Mujino Shizuri cambió drásticamente, pero antes de que pudiera reaccionar, se encontró completamente inmovilizada. Li Yu simplemente avanzó. TSK, debe haber sido difícil para todos ustedes venir hasta aquí para nada. Bueno, entonces, quédense aquí por ahora. Los objetos inmovilizados miraron a Li Yu con miedo en sus ojos. ¿Qué nivel de superpoderes tienen estos individuos? Son completamente incapaces de resistir. La disparidad es desesperante, especialmente porque no pueden pronunciar ni una sola palabra. Li Yu no solo selló el espacio, sino que también los amordazó. Después de todo, Li Yu no quería oír sus amenazas. Estos pocos aún eran algo útiles por ahora, así que los mantendría encerrados. Li Yu quería probar algunas cosas con ellos. Según las reglas de este mundo, los individuos con superpoderes rara vez aprenden magia, pero Li Yu se negaba a creerlo. Ya que estaba allí, ¿no debería estudiarlos a fondo? ¿No son estos los sujetos de prueba perfectos? Li Yu tenía que dejarlos experimentar. Si no podían aprender magia de este mundo, ¿qué pasaría con la magia de otros mundos? Si realmente pudieran aprenderla, entonces la gente de Ciudad Academia sería increíblemente valiosa, equivalente a todas las personas de su mundo que habían despertado sus talentos. Y algunos de ellos poseían talentos raros. Después de todo, había bastantes personas en Ciudad Academia con talentos espaciales. Todos eran individuos talentosos, ¿no? En cuanto a aquellos con talentos especiales, eran aún más raros. Li Yu empacó directamente a Mujino Shizuri y a los demás miembros de Anbu y los envió a una habitación vacía en el Instituto de Investigación, estableciendo una barrera espacial para atraparlos por completo dentro. Muy bien, pueden descansar ahí ahora. Volveré a hablar con ustedes mañana. Después de encerrarlos, Li Yu se dio una palmada en la espalda y se fue, dejando al grupo en silencio. Después de que Li Yu se fue, el grupo finalmente pudo hablar. Mujino Shizuri miró la habitación que parecía fácil de abrir, y su rostro se ensombreció de inmediato. No creía que realmente pudieran salir. Aunque no podía sentir lo que estaba pasando, todos entendieron que habían sido arrestados por completo. Nos han engañado. Mujino Shizuri apretó los dientes y dijo con ferocidad. Esta misión era una trampa, diseñada específicamente para enviarlos allí a su perdición. Aunque aún no estaban muertas, prácticamente lo estaban. Si ese tipo era un investigador, podrían acabar en la mesa de operaciones. Como miembros del lado oscuro, habían presenciado demasiada locura de los investigadores, y Mujino Shizuri era una cuarto 5.
A los ojos de esos investigadores, ella era simplemente una loli de pelo blanco con medias sexys. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Exclamó Frenda, presa del pánico. Era extremadamente tímida, y ahora que la habían capturado, varias tramas de doujinshi ya habían surgido en su mente. Por ejemplo, podrían destrozarla primero, luego enviarla a la mesa de operaciones para diseccionarla, destrozarla de nuevo y luego estudiarla, o podrían encarcelarla o algo así. Solo pensarlo la hacía sentir desesperanzada. Maldita sea, no debieron haber aceptado esta misión. Es una trampa total. Incluso empezó a sospechar que los habían enviado aquí como premios. ¿Qué clase de trato sucio hay de por medio? ¿Enviarlos aquí para llevar a cabo esta misión y luego ser capturados o algo así? Después de todo, no es como si no hubieran experimentado esto antes. Es solo que en aquel entonces no pudieron vencer a Mujino Shizuri, así que no los capturaron. Incluso la mataron y expusieron al cerebro detrás de la misión. Hicieron una fortuna entonces, pero esta vez parece que la han cagado. Este nivel de oponente simplemente está más allá de sus capacidades. Esto realmente va a ser un desastre. Cállate, Frenda. La extremadamente irritable Mujino Shizuri escuchó esto e inmediatamente maldijo, diciéndole que se callara y no la interrumpiera. No tenía malas intenciones, solo nos encerró, así que esperen, dijo finalmente Takitsubo Riko, aunque su voz carecía de seguridad. El grupo estaba casi frenético, mientras Liu comenzaba a empacar los datos del Instituto de Investigación. La mayoría de los que lo atacaron eran de la facción Kiara, y estos tipos eran bastante hábiles en la investigación psíquica. La información aquí era invaluable. Después de todo, la investigación psíquica era esencialmente el estudio del talento, y ambos provenían de la misma fuente. Liu ahora podía entender esto. Mientras Liu estaba ocupado organizando los datos, Internet de Ciudad Academia estaba en un caos. Tantos institutos de investigación habían sido atacados simultáneamente. Era algo sin precedentes para toda la ciudad. Innumerables personas expresaban frenéticamente sus opiniones en línea. Incluso Kuroko y los demás estaban siguiendo el incidente. Como miembro del comité disciplinario, debería haber participado en la investigación. Sin embargo, se habían dado órdenes de que su participación era innecesaria, por eso Kuroko estaba tan libre. Después de todo, este asunto involucraba la seguridad de Ciudad Academia. Descansa un poco, Kuroko. Ya le dije a Ruiko que mañana encontraremos a ese tipo llamado Liu. Misaka Mikoto, acostada en la cama, miró a Kuroko, que estaba charlando con alguien, y se lo recordó. Al mismo tiempo, comenzó a pensar en la batalla de hoy. De Kuroko, había aprendido sobre las habilidades de Kamihou Touma, y había pasado toda la tarde pensando y simulando cómo derrotarlo. Conociendo sus habilidades, Misaka Mikoto ahora estaba segura de que si luchaba contra él de nuevo, no sería fácilmente vencida como antes. Su único punto débil que podía anular superpoderes era su mano derecha. Aunque su velocidad de reacción era rápida, ¿podría ser más rápida que un rayo? Mientras le diera un puñetazo poderoso, ganaría. En cuanto a su defensa, Misaka Mikoto ni siquiera la consideró. Nadie podía resistir su corriente eléctrica, nadie, excepto Kuroko, por supuesto. Sin embargo, siempre se contenía cuando entrenaba con Kuroko. Si realmente desataba todo su poder, Kuroko definitivamente estaría en problemas. Está bien, Onee-sama, me voy a dormir ahora mismo. Dijo Kuroko, enviando rápidamente un mensaje en su teléfono antes de desaparecer del lugar y dejarse caer sobre Misaka Mikoto. Jejeje, Onee-sama, ya voy, Antes de que pudiera terminar de hablar, un grito resonó en la habitación, y Kuroko fue electrocutada al instante. Kuroko se durmió al instante, durmiendo profundamente. Misaka Mikoto miró el cabello de Kuroko erizado, resopló y la arrojó de nuevo a la cama. Esta chica hacía esto todas las noches. Incluso sospechaba que Kuroko estaba tratando de dormirse de esta manera. En serio, no podía soportar no ser disciplinada todos los días, ¿verdad? Después de acomodarla, Misaka Mikoto también se acostó en la cama y se durmió, con la misma ilusión por lo que haría al día siguiente. Sin embargo, mientras dormían, alguien más no podía conciliar el sueño. Una chica de cabello negro recordaba la noticia que su amiga le había traído esa tarde. Un método para otorgarle a alguien un poder comparable al de un psíquico. Aunque no era un superpoder propiamente dicho, podía mejorar las habilidades físicas, lo cual era genial. Y si quería, podía participar. Cuando Ruiko escuchó la noticia, quedó completamente atónita y decidió participar sin dudarlo. Al fin y al cabo, era una oportunidad.
Sin embargo, al día siguiente tenía que ir con Kuroko para ver si funcionaba, así que Ruiko estaba increíblemente ansiosa, temiendo que la esperanza se convirtiera en desesperación. Pero nada de esto le importaba a Liyu. Después de ordenar algunas cosas, regresó a su dormitorio. Index seguía acostado en su cama, sin dar señales de despertarse. Capítulo 333. Liyu percibió brevemente el estado de Index y, al verla bien, la ignoró. En la habitación de al lado, Touma Kamihou seguía practicando su técnica de respiración. Al percatarse de la situación de Touma, Liyu simplemente atravesó la pared y entró en su habitación. Touma, que estaba entrenando, puso los ojos en blanco. No sabía ni cómo empezar a criticar a Liyu. Siempre usaba entradas tan extrañas, ya fuera apareciendo de repente o simplemente atravesando paredes. Por suerte, había enfocado su entrenamiento deliberadamente a tal manera. De lo contrario, se habría asustado de nuevo. Las habilidades de este tipo eran demasiado extrañas. Hermano Liyu, ¿has terminado tus asuntos? Al salir de su entrenamiento, Touma no pudo evitar preguntar. Necesitaba volverse inmune gradualmente a las payasadas de este tipo. Listo. Básicamente he resuelto todo para mi viaje a este mundo. Cuando Index despierte, le preguntaré qué piensa, y entonces podré regresar. Liyu no se anduvo con rodeos y se sentó directamente en la cama de Kamihou Touma. Al oír esto, Kamihou Touma preguntó sorprendido, ¿puedes volver a tu mundo cuando quieras? ¿No deberías estar limitado a regresar por un tiempo? Estaba bastante sorprendido cuando dijo esto. Siempre había pensado que Liyu era el tipo de persona a la que le costaría volver después de llegar, pero no esperaba que pudiera regresar tan fácilmente. Esto era bastante extraño. No es como en un anime donde no puedes irte una vez que estás aquí. Si quiero volver, puedo hacerlo cuando quiera. Si te interesa, te llevaré a jugar allí alguna vez. Liyu se encogió de hombros. El proceso mental de este chico era bastante sorprendente. De verdad pensaba en un anime. Pero esto era la realidad, no como en un anime donde no puedes irte una vez que estás aquí. Los ojos de Kamihou Touma se iluminaron al oír a Liyu decir que lo llevaría allí. Si tuviera la oportunidad, realmente quería ir a otro mundo para verlo, tal vez incluso podría aprender otras cosas. Además, los dos mundos eventualmente se conectarían, así que no estaría mal que se familiarizara con ellos. Después de todo, sin duda habrá intercambios entre los dos mundos en el futuro, y el nuevo mundo es definitivamente la opción para la mayoría de la gente. ¿De verdad? Si es posible, por favor llévame allí para verlo. También estoy muy interesado en tu lado. Dijo esto con expectación en su tono. Liyu asintió y aceptó de inmediato la petición, pero no por ahora, ya que Kamihou Touma aún no podía abandonar este mundo. Si se iba, esos demonios lo notarían enseguida y las cosas se pondrían feas. Irse allí tendría que esperar. Liyu no lo dijo en voz alta, sino que dijo, cuando tengamos la oportunidad, te llevaré allí a jugar. Nos conectamos a muchos mundos diferentes. En cuanto a cuándo lo llevaría, eso era desconocido, pero con la promesa de Liyu, Touma ya estaba muy emocionado. Los dos charlaron un rato y, después de decirle que continuara entrenando, Liyu regresó a su habitación. Mirando a Index, que dormía profundamente en la cama, Liyu sacó una pequeña manta de su mochila espacial y se acostó a descansar. No pasó nada esa noche. Al día siguiente, Index finalmente despertó. Abrió los ojos, completamente desconcertada, y todos sus recuerdos volvieron en ese momento. Se levantó de la cama, miró a su alrededor y vio a Liyu acostado allí. Index parpadeó y, justo cuando estaba a punto de decir algo, Liyu también se levantó. Al nivel de Liyu, descansar ya no era necesario. Sabía inmediatamente cuando Index despertaba. ¿Estás despierta? ¿Has recuperado la memoria? Saludó Liyu a Index, quien se quedó perpleja. Lo recuerdo todo. Gracias por ayudarme. Su expresión era compleja. Recordaba quién la perseguía. Eran sus amigos íntimos, Kanzaki Kaori y Steel. Habían venido a llevársela para borrarle la memoria. Los puritanos parecían haberlos engañado también a ellos. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Vas a contactar con tus dos compañeros? También están cerca. Liyu miró a Index en silencio, esperando su respuesta. Después de enfrentarse a los Anbu, Kanzaki Kaori se fue a recuperarse. Tanto Kanzaki como Steel habían sufrido algunas bajas contra los Anbu. Las armas de fuego sí podían causarles daño. Al oír esto, Index guardó silencio. Negó con la cabeza y miró a Liyu, diciendo, ¿dijiste que eres de otro mundo? ¿Puedes llevarme a tu mundo?
Si no hubiera otro lugar a donde ir, podría reunirse con sus compañeros, pero ahora parecía haber un lugar mejor, y la influencia de los puritanos no llegaba hasta allí. Así que, ¿por qué no seguir a Liu a otro mundo? Si fuera posible, le gustaría llevar consigo a Kanzaki Kaori y Steel. Sin embargo, después de pensarlo, se dio por vencida. Estaba completamente sola, pero Kanzaki Kaori no. Tenía la iglesia de la Cruz de Amakusa, así que no podía irse tan fácilmente. Liu también se sorprendió muchísimo al escuchar la respuesta de Index. Dios mío, ¿acaso planeaba simplemente empacar y huir? Eso sería divertidísimo. Si quieres ir, por supuesto, no hay problema, pero tendrás que esperar unos días. Puedes venir conmigo los próximos días. Liu aceptó de inmediato, tal vez ella y Betty tendrían mucho de qué hablar. Al escuchar esto, Index asintió. Eso era todo lo que podía hacer por ahora. Mientras pensaba esto, su estómago rugió de repente con fuerza. Al ver esto, Liu sacó casualmente algo de comida y se la dio. En el momento en que Index vio esto, se abalanzó sobre ello y comenzó a comer. Estaba hambrienta. Ya tenía hambre ayer, y entonces solo bebió una botella de poción y no comió nada más. ¿Cómo podría resistirse a la comida ahora? Index devoró toda la comida que Liu trajo, soltando un eructo de satisfacción después de comer y beber hasta saciarse. Gracias, estoy llena. Index estaba increíblemente emocionada, sintiéndose mucho más enérgica después de comer y beber hasta saciarse, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Liu, mirando el estómago normal de Index, se sorprendió un poco y preguntó, ¿cuánto puede contener tu estómago? ¿Comiste tanto y ni siquiera reaccionaste? Index se rió entre dientes y respondió, no he comido una comida completa en siglos. Siempre he tenido este apetito. Su constitución era algo especial, lo que lo explicaba, y no podía evitarlo. Después de recuperar sus recuerdos, supo la razón perfectamente. Parece que tendré que enviarte a un mundo gourmet cuando lleguemos, pensó Liu, mirando a Index. Si le daba una célula gourmet, se convertiría en una verdadera reina gourmet. Sin embargo, cuando Index escuchó a Liu mencionar un mundo gourmet, sus ojos se iluminaron. ¿Existía realmente un mundo así? Eso es asombroso. Preguntó con deleite. Cuéntame más sobre el mundo gourmet. ¿Es un mundo con muchísima comida deliciosa? Index miró a Liu con expectación. Estaba fascinada con ese mundo. Si existiera, sentía que se mudaría allí sin dudarlo. Después de todo, no tenía muchos pasatiempos aparte de comer, así que Index estaba sumamente interesada en un mundo así. En respuesta a la pregunta de Index, Liu le habló del mundo de Gourmet Hunter. Al saber que estaba lleno de comida deliciosa, a Index se le hizo agua a la boca. ¿Cómo podía existir un mundo tan maravilloso? Era prácticamente el paraíso. Para una amante de la comida como ella, ir a ese mundo sería una dicha absoluta. Mientras Liu charlaba con Index, Touma Kamihou, el vecino, se despertó. Al oír el ruido, corrió y llamó a la puerta. Al ver que Index estaba despierta y había recuperado la memoria, suspiró aliviado. Se sintió aliviado de que estuviera bien. Le preocupaba que le hubiera pasado algo. Mientras los tres charlaban, Liu recibió de repente un mensaje de texto de un número desconocido. Lo miró y vio que era de Kuroko, y una leve sonrisa apareció en su rostro. ¿Tan rápido? Liu envió la dirección de su laboratorio y luego le dijo a Index. Tengo algunas cosas que hacer ahora. ¿Quieres venir conmigo? ¿O prefieres dar una vuelta por Ciudad Academia? Deja que este tipo te enseñe. Si Index quería ir, la dejaría. Si no, era su decisión. Ahora tenía una herramienta, así que Index podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, la mente de Index estaba ocupada con ir al otro mundo con Liu. Al oír que Liu estaba ocupado, aceptó ir de inmediato. ¿Dar vueltas por Ciudad Academia? De ninguna manera. Todavía la perseguían. Lo más seguro era quedarse con Liu. Quiero ir contigo. Dijo Index apresuradamente, queriendo ir con Liu. Ante la petición de Index, Liu asintió sin negarse. Su mirada se posó en Touma Kamihou y dijo, bien, ahora me voy. Te encontraré de nuevo cuando pueda ir a mi mundo. Ve a hacer lo que tengas que hacer, solo no olvides practicar tus técnicas de respiración. Touma se rascó la mejilla y asintió para indicar que había entendido. Después de decir esto, Liu le arrojó la llave de su habitación y luego desapareció con Index. Después de que Liu e Index se fueron, Touma Kamihou pensó un momento y luego se fue también. Cerró las ventanas y las demás ventanas de la casa para Liu antes de irse. Luego, Liu se dirigió a su laboratorio con Index.
Una vez allí, Li Yu recordó los 4 dispositivos que había encerrado dentro. ¿Habían muerto de hambre después de una noche? Capítulo 334. Li Yu llevó a Index al lugar donde estaban retenidos los 4 portadores de objetos. Después de ver su estado, los ignoró. Estaban un poco apáticos, obviamente por haber pasado la noche en vela. Li Yu los dejó solos, les arrojó algo de comida y agua, y luego selló el espacio. ¿Qué les pasó? Index seguía desconcertado por las personas que estaban cautivas. ¿Qué estaba pasando con ellos? ¿Por qué estaban encarcelados allí? Vinieron aquí a robar cosas, y los atrapé. Li Yu explicó casualmente antes de salir. Index, habiendo escuchado la razón, de repente entendió. Así que eran ladrones. Si ese es el caso, entonces no hay necesidad de preocuparse por ellos. Index no pensó mucho en ello y siguió a Li Yu en silencio. Al ver la comida que Li Yu había arrojado, los 4 portadores de objetos se quedaron en silencio. Mujino Shizuri ya se había rendido. Había intentado atacar la noche anterior, pero su superpoder no tuvo ningún efecto. Así que sabían muy bien que nada de lo que dijeran marcaría la diferencia. Solo podían observar lo que hacían los demás. Eran como peces en una tabla de cortar, completamente impotentes. Li Yu e Index esperaron allí un rato, y los 4 miembros del grupo de Kuroko llegaron rápidamente. Cuando llegaron a la dirección que Li Yu les había dado, estaban casi incrédulos. Este instituto de investigación estaba completamente desierto. Ni siquiera había seguridad. Después de comprobar la dirección y confirmar que era el lugar correcto, Kuroko estaba a punto de enviar un mensaje cuando la puerta se abrió. Adelante. La voz de Li Yu resonó en sus oídos, y el intercomunicador de la puerta cobró vida. Al ver esto, Kuroko guió apresuradamente a Ruiko y a los demás adentro. Entraron al instituto de investigación sin impedimentos, solo para encontrarlo aún más silencioso de lo que esperaban. Ni un solo guardia de seguridad en todo el instituto. ¿Era este realmente el lugar donde se investigaba la poción de mejora? El grupo no pudo evitar sospechar. La situación era demasiado sospechosa, lo que les hizo dudar de la autenticidad del lugar. Otros institutos de investigación tenían guardias de seguridad patrullando cada 10 pasos. No se veía ni un alma. No fue hasta que entraron al edificio principal que vieron a Li Yu esperando con una loli de cabello blanco. Al ver esto, Eizi se adelantó apresuradamente y dijo: «Señora Li Yu, ¿por qué no hay nadie aquí?». Se preguntó si Li Yu la había engañado. Eizi miró a Li Yu e Index detrás de ella con recelo. ¿Acaso solo había 2 personas allí? No se preocupen, pasen. Li Yu puso los ojos en blanco, se dio la vuelta y entró en el instituto de investigación. Kuroko y los demás la siguieron apresuradamente. Una vez dentro, Li Yu miró a Ruiko y a Tsuaru y preguntó: ¿participarán en mi experimento? Al oír a Li Yu mencionar el tema, Saten, Ruiko y Atsuaru Kazari se presentaron rápidamente. Tras presentarse, Kuroko dijo: «Yo también, y mi hermana, también queremos mejorar nuestro físico». Si se presentaba la oportunidad, no la desaprovecharían. Ya lo había hablado con su hermana, quien había estado de acuerdo. Así que los 4 participarían en el experimento de Li Yu. No se trataba solo de Atsuaru y Ruiko, sino también de ellos. Al oír esto, Li Yu se sorprendió un poco, pero no dijo nada. Su mirada se posó en Saten Ruiko y dijo: «Tu superpoder es bastante bueno. Si pudieras aumentar su nivel, sería formidable». De repente, impactada por las palabras de Li Yu, Ruiko se quedó completamente atónita. ¿Su superpoder? ¿De dónde lo había sacado? ¿El superpoder que ni siquiera podía secarse el pelo con un secador? ¿El superpoder que otros podían lograr con un simple movimiento de la mano? Para ser honesta, su superpoder ni siquiera era tan fuerte como la fuerza que podía generar levantando la falda de Atsuaru. Era prácticamente inútil. ¿Qué quería decir Li Yu al hablar de su superpoder? Mayor Li Yu, aunque tengo un superpoder, no es fuerte en absoluto. No es tan bueno como abanicarme con un abanico, dijo Saten Ruiko, extremadamente frustrada. Conocía su propia situación. ¿Qué clase de superpoder tenía? Era una persona sin poderes. Y en cuanto a aumentar su nivel de superpoder, ni siquiera se atrevía a pensarlo. Después de todo, habían pasado tantos años, y por mucho que intentara desarrollarlo, no podía aumentarlo. Sí, existe. Mejorarlo es sencillo. Solo tienes que ir a otro mundo. Li Yu soltó una risita antes de pronunciar esta declaración, dejando al grupo desconcertado. ¿Qué quería decir con eso de ir a otro mundo? ¿Acaso estaba bromeando? Misaka Mikoto, Kuroko y los demás intercambiaron miradas de desconcierto.
Si quieren mejorar sus superpoderes, tengo muchos métodos. Lo discutiremos más tarde. En cuanto a mejorar sus cuerpos físicos, puedo enseñarles ahora. Solo hagan lo que les digo. Li Yu comenzó entonces a enseñar una técnica de respiración. Al escuchar las instrucciones de Li Yu, los 4 miembros del grupo de Kuroko estaban completamente confundidos. ¿Qué era esto? ¿Cómo se había convertido en una técnica de respiración? ¿No se suponía que debían usar drogas para mejorar? Tras un momento de vacilación, el grupo comenzó a seguir las instrucciones de Li Yu, ajustando su respiración al ritmo que describió. No era particularmente difícil, pero tampoco fácil. Dependía principalmente de las circunstancias individuales. Los 4 tenían bastante actitud y ejecutaron a la perfección las instrucciones de Li Yu en su primer intento. A medida que entraba más oxígeno en sus cuerpos, sentían que se volvían más ligeros. De ahora en adelante, entrenen con este método de respiración. Combinado con algo de ejercicio regular, mejorará rápidamente su condición física. Comentó Li Yu con naturalidad al grupo. Al oír esto, Misaka Mikoto preguntó, algo confundida. ¿No necesitamos ninguna medicina? ¿Es suficiente con esto? ¿Y qué hay de la poción potenciadora? Las cosas no eran exactamente como esperaban. Solo habían aprendido una técnica de respiración. Recordó haber oído hablar del uso de drogas el día anterior. Por ahora no tenemos pociones, así que practiquen esto primero. Esto también mejorará su condición física. Les hablaré de las pociones más adelante. A decir verdad, el uso de pociones era irrelevante. Después de todo, estas personas irán a su lado en el futuro, así que es suficiente con que practiquen técnicas de respiración por ahora. La situación de Touma Kamihou se debe enteramente a su trato con Aleister. De lo contrario, Li Yu simplemente le habría dado una técnica de respiración para que la practicara por su cuenta. Darles una técnica de respiración ahora es suficiente para sentar las bases. Pueden aprender sistemáticamente después de entrar en contacto con su mundo. En cuanto a enseñar magia, Li Yu aún no lo ha intentado, así que por ahora, solo puede darles una técnica de respiración que puede mejorar sus habilidades físicas. Al oír a Li Yu decir que no había pociones disponibles por el momento, todos se sintieron un poco decepcionados, pero tener una técnica de respiración esta vez parecía bastante bueno. Después de todo, podían sentir que sus cuerpos eran mucho más ligeros. Entrenen bien, y les daré las pociones más tarde, especialmente a ustedes dos. Esta técnica de respiración incluso podría hacer que sus superpoderes sean más fuertes, dijo Li Yu, mirando a Saten Ruiko y Buyaru Kazari. Al oír esto, ambos se quedaron atónitos, especialmente Ruiko. Preguntó emocionada. ¿En serio? ¿De verdad puede hacer que mis superpoderes sean más fuertes? Si fuera cierto, sería increíble. Siempre había soñado con mejorar, y ahora que tenía semejante oportunidad, ¿cómo no iba a estar emocionada? Es verdad. Solo practica mucho. Como estás empezando y tus habilidades son relativamente débiles, probablemente verás resultados rápidamente. Explicó Li Yu con una sonrisa. Estas palabras hicieron que el corazón de Ruiko latiera con fuerza. Rápidamente ajustó su respiración y comenzó a practicar el método de respiración que Li Yu le acababa de enseñar. Ruiko decidió en secreto que practicaría como loca, no por otra cosa, sino para mejorar rápidamente sus superpoderes y también su condición física. Fortalecer la función cardiopulmonar mediante la respiración para mejorar la condición física. ¿Es este un método de entrenamiento del país antiguo? Index también estaba escuchando lo que Li Yu estaba enseñando. Después de intentarlo, descubrió que era algo similar a cierta información que había anotado, ambas provenientes del país antiguo vecino. Sí, definitivamente es cierto. Li Yu no lo negó, pero esta era solo una versión modificada. Lo que él dijera era cierto. Eso es realmente impresionante, pero siento que falta algo. ¿No parece del todo completo? Index frunció el ceño, con un atisbo de confusión en sus ojos. El conocimiento teórico de Index era aterrador. Después de todo, había registrado 103.000 libros de magia, que abarcaban todos los aspectos del conocimiento, así que naturalmente podía ver si faltaba algo. Sus palabras hicieron que Misaka Mikoto y los demás miraran a Li Yu. ¿Esto no estaba completo? Los 4 estaban desconcertados. Si estaba completo, ¿qué era? La parte que falta es solo el manejo de la espada. No lo necesitan. Li Yu no ocultó nada y explicó la parte que faltaba. El manejo de la espada era inútil para estos individuos superpoderosos. Solo necesitaban aprender la primera mitad, que se usaba para mejorar sus habilidades físicas y energía.
En este mundo, esta parte se usa para mejorar los superpoderes. Su nivel de mejora depende de cada individuo, pero si estuvieran en el mundo de Liyue, probablemente empezarían a subir de nivel como todos los demás. Especialmente para estos individuos con superpoderes, subir de nivel no sería difícil en el mundo de Liyue. Misaka Mikoto y los demás simplemente se convertirían en magos emparentados. Tras la explicación de Liyue, el grupo lo entendió. Sabiendo que se trataba de una técnica de espada, todos, excepto Ruiko, perdieron el interés, ya que no parecían tener ninguna utilidad para ella. Capítulo 335. Oye, ¿de qué otro mundo hablabas? No eres un transmigrante, ¿verdad? Misaka Mikoto miró a Liyue con recelo. Esta persona parecía haber aparecido de la nada. Nunca había oído hablar de ese instituto de investigación, y cuando entraron, no había ni una sola persona. Sumado a lo que Liyue acababa de decir, Misaka Mikoto no pudo evitar dudar de la identidad de Liyue. ¿Podría ser un transmigrante? ¿Qué transmigrante? Claramente soy un pionero. Vengo de otro mundo, pero pueden venir a mi lado en el futuro. Liyue asintió, admitiéndolo directamente. Después de todo, Liyue no tenía intención de ocultarlo. Si lo sabían, que así fuera. No era gran cosa. Si querían, no le importaría llevarlos a su lado. Al ver a Liyue admitirlo tan fácilmente, ahora era el turno de los cuatro de estar desconcertados. Algo andaba mal. ¿Acaso las reglas de secreto del transmigrador no deberían impedirles revelar sus identidades? ¿Por qué esta persona lo admitió tan fácilmente? Un momento, algo anda mal. Este era el consenso entre los cuatro, y Liyue acababa de decir que también podrían ir a su mundo en el futuro. ¿Qué significaba eso? Al ver sus miradas de desconcierto, Liyue les explicó la situación. Los dos mundos estarían conectados en el futuro, permitiendo el libre viaje entre ellos. También les dio una breve descripción de su mundo. Al escuchar esto, los cuatro no pudieron evitar abrir los ojos de par en par. Era como escuchar un galimatías. Tales cosas habían sucedido en un lugar del que no sabían nada. Eso es más o menos. Después de conectarse con nuestro mundo, tendrán muchas oportunidades para mejorar su fuerza, así que empiecen a usar esta técnica de respiración para construir una base sólida. Liyue les sonrió a los cuatro. Ya había tomado una decisión. Estos estudiantes de Ciudad Academia definitivamente serían utilizados. Independientemente de su utilidad, cuando los mundos se conectaran, estas personas serían las primeras en entrar en contacto con su mundo. Además, la entrada se encontraba en una de las dos áreas centrales. Pandora sin duda utilizaría a este grupo de personas. Por lo tanto, parecía que estos estudiantes podrían comenzar a construir una base sólida. Que Aleister ayudara a difundir la técnica de respiración. Una vez que tuvieran una base sólida y se estableciera la conexión entre mundos, podrían ser entrenados un poco y luego enviados a otros mundos a trabajar como esclavos. El asunto se resolvió así sin problemas. Antes de eso, Liyue aún necesitaba realizar un experimento con el cuarteto de utilería para ver qué sucedía con ellos. Si no podían aprender la magia de este mundo, ¿no podrían aprender la magia de otros mundos? La magia en este mundo se basa en el talento innato y en rituales complejos, encantamientos y runas para desatarse, mientras que los superpoderes son habilidades personales desarrolladas. Aunque esencialmente son lo mismo, son exclusivos, ya que parece que los individuos con superpoderes que aprenden magia dañarían sus cerebros. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la magia en otros mundos? En el mundo de Liyue, la magia se basa más en el poder mágico propio. Construir círculos mágicos solo requiere un poco de energía mental, que es en lo que sobresalen los individuos con superpoderes. Por lo tanto, siempre que no sea magia de este mundo, los individuos con superpoderes de este mundo pueden aprenderla fácilmente. Usemos primero al equipo de utilería de 4 personas para experimentar. Esto es increíble, absolutamente escandaloso. Después de escuchar la explicación de Liyue, Misaka Mikoto y los demás estaban asombrados, lo que los llenó de curiosidad sobre este otro mundo. Así que es más o menos así. Practiquen esta técnica de respiración diligentemente. Una vez que se conecten a nuestro mundo, pueden considerar aprender otras cosas. Después de decir esto, Liyue los miró en silencio. Todas estas son herramientas excelentes. Pondremos a todos los nivel 5 en clases especiales y los haremos explorar este otro mundo con él. Entonces no hay nada en este laboratorio, ¿verdad? Es solo una tapalera puesta por los altos mandos de Ciudad Academia. Habiendo descubierto esto, Kuroko entendió por qué el laboratorio era tan extraño. Así es, eso es exactamente.
Su respuesta demostró que los altos mandos de Ciudad Academia ya sabían sobre el otro mundo e incluso podrían estar en contacto con él. Sin embargo, nada de esto les preocupaba. Después de todo, solo eran estudiantes. Solo necesitaban cosechar los beneficios, o mejor dicho, ya lo estaban haciendo. Después de charlar con los cuatro por un rato, Li Yu habló. Por favor, mantengan estas cosas en secreto por ahora. Eso es todo. Concéntrense en practicar las técnicas de respiración que les enseñé. Les daré mejores cuando lleguemos allí. Al escuchar las palabras de Li Yu, los cuatro asintieron rápidamente, indicando que habían entendido. Después de terminar su conversación, no se detuvieron con Li Yu, se despidieron y se fueron apresuradamente. Tras despedir a estas personas, Li Yu condujo a Index hasta el grupo de prisioneros del laboratorio. Después de disipar su barrera espacial, Li Yu dijo lentamente. Salgan, deberíamos hablar. Al oír las palabras de Li Yu, los cuatro secuaces salieron en silencio. Las piernas de Frenda temblaron y le vinieron a la mente imágenes de Li Yu colocándola en 100 poses diferentes. No pienses tonterías, no soy ese tipo de persona. Habiendo leído sus pensamientos, Li Yu fulminó con la mirada a Frenda. El cerebro de esta chica estaba lleno de tonterías lascivas. Sus ideas eran buenas. Algunas posiciones eran cosas que Li Yu no había considerado. Las probaría con Asuna cuando regresaran. Las mujeres realmente podían superar a los hombres cuando tenían la mente sucia. Li Yu ciertamente había aprendido algo nuevo esta vez. ¿Tú puedes leer la mente? Frenda miró a Li Yu, completamente desconcertada. ¿Cómo sabía Li Yu lo que estaba pensando? Mujino Shizuri también frunció el ceño a Li Yu. Si Li Yu realmente podía leer la mente, entonces no tendría nada que interrogar, ¿verdad? Cualquier pregunta podría ser respondida simplemente leyendo sus mentes. Li Yu miró a Mujino Shizuri y luego dijo lentamente. Así es. Ya me he encargado del tipo que te dio la misión. Dejarte atrás es otro asunto. Sígueme. Francamente, Li Yu los ignoró. Era demasiado perezoso para leer sus pensamientos más. La prioridad era ponerse manos a la obra. Mujino Shizuri y los otros tres siguieron a Li Yu afuera. Li Yu los miró y les entregó a cada uno un pequeño cuaderno, diciendo. Sigan las instrucciones de este libro e intenten meditar. Li Yu había sacado el método de meditación más básico de su mundo y quería que lo probaran primero. Quería ver si podían tener éxito meditando en este mundo. Al ver lo que Li Yu había sacado, Mujino Shizuri y los demás estaban algo desconcertados. Después de hojear el contenido, estaban aún más confundidos. ¿Qué era esto? Sin embargo, el contenido los atrajo rápidamente. Al ver esto, Index tiró apresuradamente de Li Yu y dijo, ¿puedo tener una copia? Tu método de meditación. Index estaba extremadamente curiosa y quería ver de qué se trataba. Este mundo también tenía métodos de meditación, pero los de Li Yu eran definitivamente diferentes. Li Yu no rechazó la petición de Index y casualmente sacó una copia y se la entregó. Index, habiendo obtenido el manual de meditación, lo hojeó rápidamente. Ella examinó el contenido con cierta sorpresa y dijo, parece completamente diferente al nuestro. El nuestro solo mejora la fuerza mental, pero el tuyo requiere almacenar poder mágico dentro del cuerpo. Mientras hablaba, los ojos de Index se iluminaron. Se dio cuenta de que si este método de meditación funcionaba, probablemente podría usarlo. Si tuviera poder mágico dentro de su cuerpo, ¿no sería sencillo usar magia? Index se emocionó e inmediatamente comenzó a examinar el documento. Con su poderosa memoria, terminó de leer el archivo rápidamente y luego se sentó a probarlo. Al ver esto, Li Yu también se interesó. Si Index también pudiera almacenar poder mágico, sería muy interesante. Lo que le faltaba a Index era poder mágico en sí. Una vez que tuviera suficiente poder mágico, Index sería la maga más poderosa. En ese momento, Index tenía munición de sobra, pero no un lanzador. El método de meditación que Li Yu le proporcionó parecía ser una especie de transmisor. Pensando en esto, no pudo evitar preguntarse si debería llevarla a Pandora. Si ella fuese a Time Moon e Index completó la tercera magia, Li Yu ni siquiera se atrevió a imaginar cuán poderosa sería Index, con su poder mágico infinito. Sin embargo, este asunto necesitaba una cuidadosa consideración. Dejaría que Pandora decidiera por sí misma. Con esto en mente, Li Yu esperó pacientemente. Probablemente tomaría algún tiempo para que el equipo de 4 personas terminara de observar. Sin nada más que hacer, Li Yu se conectó al Skipibot y comenzó a observar Ciudad Academia. Hablando de eso, debido a la conexión del mundo, parecía que su hermana aún no había nacido.
Después de todo, con un nuevo plan, ¿por qué Aleister necesitaría el original? El plan del reino celestial artificial probablemente nació muerto. La llegada de Pandora cambió indirectamente muchas cosas. Aunque era algo lamentable, tampoco era malo. Era solo una lástima por esa ser más. Controlando el Ski Pivot, Liu rápidamente notó a Kanzaki, Kaori y Steel. Los dos fueron directamente al dormitorio de Liu. Cuando Liu los vio, una mirada extraña brilló en sus ojos. No había nadie en casa. Touma Kamihou había salido, aparentemente invitado por un compañero de clase. Así que, al llegar, no encontraron nada. Buscaban ansiosamente a Index, pero como Liu había usado la teletransportación espacial con ella, quedaba muy poca información. Solo sabían que la presencia de Index había desaparecido en la habitación de Liu. A dónde había ido era un misterio. La información terminaba ahí. Liu los miró, con una leve sonrisa en los labios. Sacó un trozo de papel, escribió algo rápidamente y lo teletransportó. Escúchalo, lector de novelas y fanfics. Capítulo 336. Kanzaki Kaori se puso repentinamente en alerta al ver el papel frente a ella, incluso considerando activar instantáneamente su estigma. Sin embargo, descartó la idea al darse cuenta de que no había peligro. Examinó cuidadosamente el papel y vio las palabras en él. Al leer el contenido, la expresión de Kanzaki Kaori cambió drásticamente. Rápidamente tomó el papel y exclamó: «Steel, algo ha pasado». Al oír las palabras de Kanzaki Kaori, Steel también se apresuró a acercarse. Al ver el papel, preguntó con expresión seria: «¿Esto es?» «Se han llevado a Index. Envía este mensaje de vuelta inmediatamente». Kanzaki estaba extremadamente ansiosa. El mensaje en el papel que Liu le había dado era exactamente eso. «Me llevé a Index. ¿Quieres encontrarla? Entonces ven a buscarla. Te estaré esperando. No te preocupes, estará a salvo». Esta información encendió una llama de ira dentro de Kanzaki Kaori. Si descubría quién se había llevado a Index, lo haría pedazos. Steel también vio el contenido del papel, su rostro se ensombreció al instante y destellos de fuego brotaron de su cuerpo. Sin dudarlo, los dos contactaron apresuradamente al obispo para informar del asunto. Index estaba desaparecida y se sospechaba que alguien la había secuestrado. Esto no eran buenas noticias, considerando que Index poseía 103.000 grimorios. La iglesia puritana se escandalizaría, así que los dos no se atrevieron a demorarse y comenzaron de inmediato a buscar un lugar para contactar con la iglesia puritana. ¿Qué estás haciendo? Justo cuando los dos estaban ocupados, Index, que había estado meditando, vio el rostro sonriente de Liu y se quedó perpleja, mirándolo con una mirada desconcertada. Al oír las palabras de Index, Liu la miró. Sintiendo un destello de poder mágico en Index, dijo con cierta sorpresa: ¿Ya has meditado y obtenido poder mágico? Al ver que Liu preguntaba esto, Index se emocionó de inmediato. Ella respondió apresuradamente: sí, sí. Déjame decirte que tu método de meditación es perfecto para mí. Siento que pronto podré usar magia. Su tono estaba lleno de entusiasmo. Sintiendo el poder mágico dentro de ella, estaba rebosante de alegría. ¿Qué significaba esto? Significaba que podría usar magia en el futuro. ¿Cómo no iba a estar feliz por eso? Bueno, cuando lleguemos a mi casa, te llevaré a intentar completar algo llamado la tercera ley. Esto puede otorgarte directamente poder mágico ilimitado. Después de confirmar que Index realmente había tenido éxito, Liu tenía muchas cosas en mente. Esta es una gran noticia. Index puede formar una fuerza de combate de alto nivel en cualquier momento. Siempre que tenga suficiente poder mágico, combinado con su magia existente, Index probablemente podría ascender al 9º rango en cualquier momento. Es prácticamente un ascenso meteórico al poder en un solo paso. Sin embargo, todo esto se basa en que Index complete la tercera magia. Pandora ya ha comprendido la raíz, así que lograr que Index complete la tercera magia podría no ser demasiado difícil. Después de todo, la tercera magia no es algo que se pueda lograr simplemente tocando la raíz. También depende de tu comprensión. Justicia también tocó la tercera magia, pero en realidad no la completó. Solo creó un producto a medio terminar, o incluso menos. Quien realmente completó la tercera magia debería ser Liu. Si Justicia realmente hubiera completado la tercera magia, no habría muerto tan mal. La inmortalidad del alma no es una broma. ¿Eh? ¿Estás bromeando? ¿De dónde saldría algo tan escandaloso? Index no podía creer lo que Liu estaba diciendo. ¿Poder mágico infinito? ¿No es eso un error?
Es demasiado absurdo. Solo esos dioses demoníacos poseen poder mágico infinito, ¿verdad? ¿Podría ser que el mundo de Li Yu ya haya alcanzado esto? Eso sería demasiado escandaloso. Lo descubrirás cuando llegue el momento. Li Yu no explicó mucho. Las cosas sobre la tercera ley eran demasiado complejas y numerosas. Incluso si todo eso se metiera en la mente de Index a la vez, aún la abrumaría. Así que Pandora decidiera por sí misma si aceptaba a este combatiente de primer nivel. Li Yu creía que no se negaría, después de todo, soñaba con hacer evolucionar su mundo. Un combatiente de primer nivel, especialmente un mago de primer nivel con numerosos hechizos, del tipo que podría convertirse instantáneamente en combatiente solo con recibir poder mágico, definitivamente valía la pena la inversión. Al ver que Li Yu no iba a decir nada más, Index no hizo más preguntas. Lo descubriría cuando llegara allí. Inmediatamente fue a meditar de nuevo. Mientras tanto, el grupo de utilería de 4 personas había terminado de mirarlo. Sin embargo, tras leerlo, se miraron entre sí con desconcierto. Habían escuchado la conversación de Li Yu con Index y adivinaron de qué se trataba. Al pertenecer a la organización oscura, naturalmente conocían el mundo de la magia. ¿Ahora esta persona quería que meditaran? ¿Que aprendieran magia? ¿Pueden las personas con superpoderes aprender esto? En ese momento, Frenda y los demás miraron a Mujino Shizuri. Mujino Shizuri frunció el ceño y miró a Li Yu, diciendo: ¿Quieres usarnos para experimentos? ¿Para que aprendamos estas cosas? Ante esta pregunta tan directa, Li Yu asintió y dijo: Así es, los usaré para experimentos, pero no se preocupen, no habrá ningún peligro. ¿No les parece bien? ¿Y qué si los estoy usando para experimentos? Los prisioneros deben comportarse como tales. De todos modos, estas personas no pueden escapar, y Li Yu no les está haciendo daño. Solo quiere que sean pioneros. Mujino Shizuri respiró hondo y dijo en voz baja: Si cooperamos, ¿podrás dejarnos ir? Al oír esto, Frenda y los demás la miraron. Por supuesto, querían irse. Si pudieran, sería ideal. Pero, ¿Li Yu los dejaría ir tan fácilmente? Li Yu les sonrió y, bajo sus miradas expectantes, se negó sin dudarlo. Me niego. Probablemente no puedan irse por ahora. Estas palabras destrozaron al instante sus sueños de escapar. Se quedaron en silencio. ¿Así que no podían escapar en absoluto? Frenda sintió una oleada de desesperación. Se acabó. Podrían ser tratados como muñecos de trapo de ahora en adelante. Esto es terrible. El rostro de Mujino Shizuri se ensombreció al instante y la pequeña libreta que tenía en la mano se arrugó con fuerza. No me interesa que las usen como muñecas de trapo, así que no malgasten su imaginación. Al percibir los pensamientos de Frenda, Li Yu se quedó completamente sin palabras. El cerebro de esta mujer era completamente inútil. Estas palabras hicieron que Frenda se sonrojara de inmediato. Kinoa Tai, de pie a su lado, la miró extrañada. En verdad, Frenda, estás fantaseando con estas cosas. Pueden negarse, pero no me importa controlar sus cuerpos para que lo hagan ustedes mismas. Así que elijan. ¿Lo hacen ustedes mismas o quieren que las controle? Confíen en mí, definitivamente puedo hacerlo. Li Yu miró al grupo y dijo estas palabras con calma. No estaba bromeando. Mujino Shizuri y las demás lo percibieron naturalmente, así que ahora solo tenían un camino: obedecer las órdenes de Li Yu. De lo contrario, se convertirían en marionetas. Él podía leer la mente, así que definitivamente podía controlarlas. Aunque Mujino Shizuri estaba muy disgustado, en realidad, no eran más que peces en una tabla de cortar, sin otra opción que obedecer. Apretando los dientes, Mujino Shizuri encontró un lugar para sentarse y comenzó a meditar. Frenda y los demás, al ver esto, también apretaron los dientes y lo imitaron. Después de todo, su jefe lo había hecho. ¿Qué podían hacer? Resistirse. No podían resistirse en absoluto. La diferencia de poder era demasiado grande. Resistirse sería un suicidio. No queriendo ser controlados por Li Yu, solo podían obedecer. Al ver al grupo comenzar sus intentos, Li Yu no tenía prisa. Esperó en silencio. Una vez que lograran condensar el poder mágico, los llevaría directamente a su mundo. Creía que incluso sin obligarlos, estarían ansiosos por aprender allí. Como miembros del lado oscuro de Ciudad Academia, ansiaban el poder. Al verlos, Li Yu ya tenía un plan en mente. Creía que pronto tendría resultados. Index, al ver esto, también se fue a meditar. Si querían más poder mágico, solo podían meditar obedientemente.
Ella esperaba ansiosamente el día en que pudiera liberar la magia en su mente, por lo que estaba extremadamente concentrada en ese momento. Mujino Shizuri y los demás inicialmente no podían calmarse, ya que su situación actual era bastante grave. Cerrar los ojos hacía que sus mentes se aceleraran, lo que les impedía entrar en un estado meditativo. Al ver su aprieto, Li Yu no intervino mucho. Después de todo, dependía de ellos. Después de aproximadamente una hora, una de ellas finalmente entró en meditación. Esta persona era Takitsubo Riko. En este sentido, su personalidad resultó muy útil. Al entrar en estado meditativo, un aura especial emanó inconscientemente de ella. Mujino, Shizuri y los demás no pudieron evitar mirarla varias veces más, pero finalmente, simplemente lo aceptaron y comenzaron a meditar también. Si Takitsubo Riko podía hacerlo, no había razón para que ellos no pudieran. Al ver que todos habían entrado en estado meditativo, Li Yu comenzó a observarlos. Herramientas tan útiles no podían explotar por la meditación. A medida que estos individuos entraban en un estado meditativo, el poder mágico comenzaba a generarse gradualmente dentro de ellos. Combinando esto con su poder espiritual existente, la energía mágica comenzó a nacer. ¿Y esta energía mágica recién generada incluso poseía sus propios atributos? Cuando Li Yu sintió el poder mágico dentro de Mujino Shizuri, se asombró. ¿Atributo de rayo, es esto debido a su superpoder? Colapso atónico, este superpoder pertenece a la rama electromagnética en Ciudad Academia, por lo que la aparición de magia de rayo no parece extraña. Además, su fuerza ya es bastante buena. Los individuos restantes también parecían poseer atributos elementales innatos en su poder mágico. Al descubrir esto, el interés de Li Yu se despertó. Parecía que muchos de los individuos superpoderosos en Ciudad Academia eran elementales, ¿verdad? En otras palabras, si esos estudiantes cambiaran a la magia, todos podrían aprender magia basada en su propia rama de superpoder. Había alrededor de 2-3 millones de personas en Ciudad Academia que habían experimentado el desarrollo de superpoderes, ¿no? Capítulo 337. Li Yu también estaba emocionado en este momento. De 2-3 millones de personas, incluso si solo la mitad poseía talento, seguiría siendo un activo increíblemente grande. Sin mencionar que muchos de ellos poseían talentos raros y extraños, como habilidades espaciales, que eran extremadamente valiosas. Pensando en esto, Li Yu inmediatamente decidió llevar a estas personas de regreso más tarde y discutirlo adecuadamente con Mangon Nayue, para que pudieran prepararse mentalmente. Los estudiantes en este mundo también podrían sentar una base sólida de antemano y comenzar a practicar técnicas de respiración. En cuanto a la información relacionada con la magia, Li Yu no pensaba guardarla por el momento. Después de todo, todos los demonios de este mundo están relacionados con la magia, y dejarla en este mundo para que tanta gente la practique no es necesariamente algo bueno. Los 4 usuarios de accesorios, naturalmente, también notaron lo que Li Yu percibió. Al sentir el poder que emanaba de sus cuerpos, se llenaron de interrogantes. Un momento, ¿cómo funcionaba realmente? Además, descubrieron que sus cuerpos estaban perfectamente bien, incluso bastante sanos, y se sentían con más energía, como si estuvieran drogados. Esto era un poco absurdo. ¿No se supone que los individuos con superpoderes no pueden aprender magia? Entonces, ¿qué era ese poder dentro de ellos? Los 4 abrieron los ojos y se miraron entre sí con desconcierto. Aunque no lo entendían, estaban bastante emocionados. Después de todo, este era un nuevo poder, especialmente para Frenda. Ella era una persona verdaderamente impotente, a lo sumo hábil con bombas. Y ahora, parecía que podía usar magia. ¿Cómo no iba a emocionarla algo así? Ella estaba increíblemente emocionada, incluso ansiosa por probarlo, intentando meditar de nuevo. Bien, parece que funcionó. Ahora, pasemos a la segunda etapa. Li Yu miró a estos chicos, extremadamente satisfecho. Ahora era el momento de llevarlos de vuelta y estudiarlos adecuadamente. Pensando esto, Li Yu echó un vistazo a todos, y al siguiente momento sintieron que una fuerza los atrapaba y luego los transportaba. Li Yu los llevó directamente de vuelta a la habitación sin ventanas. El pasillo estaba justo frente a ellos. Mirando la situación que tenían delante, se miraron unos a otros, sin saber dónde estaban. Ustedes vayan primero, espérenme. Después de que Li Yu terminó de hablar, desapareció del lugar. Todos se miraron unos a otros, mientras Index corría emocionado. Después de todo, ella sabía cómo era la situación allí. Al ver esto, los 4 usuarios de accesorios dudaron un momento antes de seguirla. No tenían idea de dónde estaban.
Al ver a Index irse, no tuvieron más remedio que seguirla, paso a paso. También sentían mucha curiosidad por saber qué les haría Li Yu a continuación. Acababan de tener éxito en su meditación. ¿Cuál era el siguiente paso del plan? Si no lo hubieran logrado, Li Yu probablemente se habría ocupado de ellos directamente, o tal vez algo habría sucedido y habrían explotado en el acto. Eran muy conscientes de todo esto. Afortunadamente, no pasó nada, o habrían perecido. Después de dejar al grupo atrás, Li Yu se acercó a Aleister. Aleister no se sorprendió al ver a Li Yu, e incluso sabía exactamente lo que Li Yu estaba haciendo. Al ver a Li Yu, Aleister dijo lentamente: parece que has tenido un buen botín. ¿Hay algo más que necesites que haga? No creía que Li Yu hubiera venido a despedirse. Después de todo, si Li Yu quería irse, podría haberse ido ya. No había necesidad de que viniera hasta aquí. Así es, señor Aleister. Si es posible, espero que pueda popularizar esa técnica de respiración por toda Ciudad Academia. Li Yu no ocultó sus intenciones. Ahora que conocía el papel que desempeñaba Ciudad Academia, Li Yu, naturalmente, no iba a perder esta oportunidad de cultivarla. Antes de que Pandora se ocupara de esos demonios, podría hacer que los estudiantes aprendieran la técnica de respiración. Y en cuanto a si obedecerían, Li Yu dijo que una vez que los dos bandos estuvieran conectados, Pandora tendría muchos medios y poder para hacer que obedecieran, y no se echarían atrás. Al oír las palabras de Li Yu, Aleister aceptó de inmediato. Después de todo, era solo un pequeño favor para él. Comprendía más o menos las intenciones de Li Yu. Ya consideraba a toda Ciudad Academia, o mejor dicho, al mundo entero, como suyo. Parecía que Pandora tenía bastante confianza. Eso era bueno. Lo que temía era que Pandora no valorara este lugar. Cuanto más valoraran este mundo, cuanto más lo consideraran suyo, más feliz sería Aleister. Li Yu le entregó casualmente la técnica completa de respiración a Aleister y luego se marchó. Tras su partida, apareció Aiwas, quien, asombrada, chasqueó la lengua y dijo: parece que tu plan pronto tendrá éxito. Al oír las palabras de Aiwas, los labios de Aleister se curvaron ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura y dijo: hasta el último momento, nada es seguro. Jeje. En fin, esto es algo bueno. Tengo muchas ganas de ver lo que pasará después de que los dos mundos se fusionen. Me imagino que otros mundos tendrán un escenario mucho más amplio, ¿verdad? Un destello de anticipación apareció en los ojos de Aiwas mientras hablaba. Si Pandora no se lo hubiera prohibido, ya se habría ido. Prefería ir a otros mundos que estar atrapada en uno. Conocía bien su situación. Pandora definitivamente no le permitiría irse precipitadamente a menos que Pandora controlara el mundo por completo. Sin embargo, ahora tenía una buena idea. Aiwas se giró hacia Aleister y dijo: probablemente ya no me necesitas, ¿verdad? Aleister miró a Aiwas en silencio y dijo: haz lo que quieras. Con la presencia de Pandora, mi plan ha tenido éxito. Aunque no sabía qué quería hacer Aiwas, no le importaba que no pudiera escapar durante la batalla final. De acuerdo. Respondió Aiwas simplemente, y luego desapareció. Aleister no le dio más vueltas y comenzó a dar instrucciones metódicamente. Ya que Li Yu quería promover esa técnica de respiración en Ciudad Academia, que lo hiciera. Todo en este mundo sería suyo eventualmente, así que ¿qué podía decir? Mientras tanto, Li Yu había regresado a su propio mundo y se reunió con Index y los demás. Cuando llegaron al vasto espacio submarino a través del túnel espacial, quedaron cautivados por el entorno. En ese momento estaban examinando los objetos dentro de las vitrinas, curiosos por saber qué eran. Al ver llegar a Li Yu, Index exclamó con alegría: Li Yu, estás aquí. Vamos. No podía esperar a salir. Sentía una curiosidad increíble por este mundo. Solo estar allí la hacía sentir mucho más relajada, aunque no sabía por qué. Los 4 usuarios de objetos permanecieron en silencio. Aunque estaban llenos de preguntas, no tenían derecho a hablar, ya que no sabían cuáles eran los planes de Li Yu. Vamos, los llevaré primero. Dijo Li Yu, y luego fueron teletransportados sin resistencia. Esta vez, Li Yu los condujo directamente a la Universidad Jiaohie, pero no para encontrar a Nangon Nayue. En cambio, fue directamente al director Wu. Sintió que Nangon Nayue estaba en clase, así que Li Yu decidió no molestarla y arriesgarse a que la regañaran. Teletransportó al grupo a la entrada del edificio del director de la universidad y dijo: síganme. Hagan cualquier pregunta después. Al oír las palabras de Li Yu, todos se apresuraron a seguirlo, sin siquiera tener tiempo de apreciar su entorno. Notaron algunas cosas inusuales. Por ejemplo, estaban en el cielo.
Esto era demasiado absurdo. ¿Era una especie de ciudad flotante? Muchas preguntas llenaron sus mentes. Pero por ahora, solo podían seguir obedientemente a Li Yu al interior del edificio. Guiados por Li Yu, llegaron rápidamente a su destino. Li Yu llamó a la puerta, y solo después de escuchar una respuesta la empujó y entró. El director Wu estaba tomando té cuando vio a las personas que Li Yu había traído. Un atisbo de sorpresa brilló en sus ojos, especialmente en Index. ¿Por qué esa niña andaba por ahí con magia? Para el director Wu, la iglesia ambulante era solo magia, lo cual era bastante extraño. Al mismo tiempo, también se sentía atraído por las demás. Las chicas solo tenían un poco de poder mágico, pero la líder parecía bastante fuerte. ¿Trajiste a estas personas de allá? El director Wu dejó su taza de té, con los ojos llenos de dudas. ¿Por qué traer a estas personas? Sí, director Wu, por favor, haga los arreglos para que estas 4 estudien en la Academia del Otro Mundo. En cuanto a Index, le pediré a Pandora que se encargue. Solo dale poder mágico y puede convertirse instantáneamente en una poderosa de 9º nivel, o incluso de 10º nivel. Li Yu le explicó la situación de estas personas al director Wu. Especialmente esas últimas palabras hicieron que los ojos del director Wu se iluminaran. Observó a Index de arriba a abajo, pero no encontró nada especial, no le dio mucha importancia y simplemente dijo, esto es un asunto menor. Haré que alguien venga y se encargue. Luego lanzó un hechizo, y pronto entró su secretario. El director Wu le dijo inmediatamente, llévate a estas chicas y haz los arreglos para que se matriculen en la Academia del Otro Mundo de al lado. La secretaria asintió y luego les dijo a Mujino Shizuri y a los demás, por favor, vengan conmigo. Al oír esto, Mujino Shizuri frunció el ceño y miró a Li Yu, diciendo, ¿quieres que vayamos a estudiar allí? Realmente no esperaba que las cosas se desarrollaran de esta manera. ¿Traerlos aquí solo para que estudiaran? ¿Era una broma? Li Yu asintió con calma y dijo, por supuesto, después de todo, ¿cómo se puede vivir sin magia? De todos modos, no podrán regresar en mucho tiempo, así que no les haré las cosas demasiado difíciles. Solo estudien mucho en este mundo. Al oír las palabras de Li Yu, los ojos del director Wu brillaron de sorpresa. Parecía que los orígenes de estas 4 personas eran bastante interesantes, y no parecían haber venido voluntariamente. Capítulo 338. Las emociones de estas personas eran claramente extrañas. Parecían estar siendo forzados. Esto hizo que los ojos del director Wu brillaran con una luz extraña. ¿Podría ser Li Yu alguien a quien había secuestrado de otro mundo? Al escuchar las palabras de Li Yu, los 4 inmediatamente sintieron que tenía sentido. Aunque en ese momento eran conejillos de indias, el poder que habían obtenido era real. Además, estaban increíblemente conmocionados. ¿Esto era realmente otro mundo? Era completamente absurdo. Después de un momento de reflexión, Mujino Shizuri miró a Li Yu y dijo, ¿entonces cómo debería contactarte? No podía simplemente abandonarlos, ¿verdad? La única persona que conocían en este lugar desconocido era Li Yu. Si simplemente los ignoraba, realmente no sabrían qué hacer. Y si causaban algún problema, no podían quedarse sin ayuda. Sin importar qué, tenía que obtener la información de contacto de Li Yu. No se dejen engañar por el temperamento volátil y el amor al dinero de Mujino Shizuri. Era una rica heredera de una familia prominente. Ella sabía todo sobre estas cosas. La información de contacto era imprescindible. Al oír esto, Li Yu pensó un momento y luego les dio su información de contacto, diciendo, este es mi número de teléfono. Cuando tengan sus nuevos teléfonos, envíenme un mensaje. Si no respondo, significa que no estoy en este mundo. Si necesitan algo, solo contacten con la escuela. Cuando terminó de hablar, el director Wu añadió, así es, Xiaoli. Ya que estás en ello, consígueles también pases universitarios para que puedan entrar a la escuela cuando quieran y dales algo de dinero. Aunque no estaba seguro de cuál era la situación, el director Wu apoyó a Li Yu y le encomendó directamente estos asuntos a su secretaria. Al oír las palabras del director Wu, el joven llamado Xiaoli asintió y dijo, sí, director, me encargaré de esto. Señoritas, por favor. Al ver esto, Mujino Shizuri no dijo nada más, guardó la información de contacto que Li Yu les había dado y se fueron con la secretaria. Después de que se marcharon, el director Wu finalmente habló. ¿Qué está pasando? ¿Por qué trajeron de vuelta a estas personas de repente? ¿Son individuos con superpoderes de allá? No sabía mucho sobre ese lugar, pero sí sabía algo. El hecho de que Li Yu trajera a estas personas indicaba claramente que tenía algo en mente.
En la ciudad academia de allá hay 2,3 millones de personas que han desarrollado superpoderes, lo que significa que han despertado sus talentos. Aunque algunos son muy débiles, incluso insignificantes, pueden aprender magia de nuestro mundo, explicó Li Yu con sencillez. Cuando el director Wu escuchó a Li Yu decir esto, lo entendió de inmediato y sus ojos se iluminaron. 2,3 millones de personas que habían despertado sus talentos. ¿Cuántos de ellos poseían talentos verdaderamente excepcionales? El director Wu estaba emocionado. Después de todo, necesitaban talento desesperadamente. Con la aparición de más y más mundos, su personal ya estaba al límite. Si seguían surgiendo más mundos al ritmo anterior, simplemente no podrían gestionarlos a todos. En última instancia, el resurgimiento de la energía espiritual no había durado lo suficiente. Si hubiera durado unos cientos de años, no estarían en este aprieto. 2,3 millones de personas que podían aprender magia, incluso si el número final no era tan alto, incluso si era solo la mitad, sería suficiente. ¿Y esas chicas? Así que estas eran las cobayas que Li Yu había traído. No las trajiste, ¿verdad? El director miró a Li Yu con diversión. A este tipo siempre le había encantado traer a casa todo tipo de pequeñas criaturas desde su debut. Esta vez, como era de esperar, trajeron a una niña. En cuanto a los demás que Li Yu había traído de vuelta casualmente, al director no le importaba. Su mirada, sin embargo, estaba fija en Index. Bueno, me atacaron, así que solo los traje de vuelta. Esta Index es de la biblioteca de otra facción. Li Yu asintió sin negarlo. Al notar la mirada del otro, comenzó a presentar la situación de Index. Mientras Li Yu explicaba, el director Wu estaba atónito. Con razón Li Yu decía que podía convertirse en una maga de 19º nivel en cualquier momento, alguien que había registrado 103.000 libros de hechizos. Dios mío, mientras alguien tenga poder mágico, es una existencia absolutamente aterradora. Pensando en esto, el director Wu tomó una decisión de inmediato. Señorita Index, bienvenida a nuestro bando. Haremos todo lo posible para nutrirte. No importa cuántos recursos se necesiten, mientras aumenten el poder mágico de Index, eso es lo único que importa. Es simple, solo hay que echar todo tipo de pociones preciosas en su caja de pociones. Sin embargo, Li Yu tenía una idea mejor. Al oír las palabras del director Wu, Index parpadeó, pero antes de que pudiera decir nada, Li Yu intervino. Creo que podemos hablar de esto con Pandora. Ahora posee el método para alcanzar un poder mágico infinito. Los ojos del director Wu brillaron de sorpresa, pero estuvo completamente de acuerdo. Si se trataba de Pandora, sin duda le proporcionaría 103.000 libros de magia con munición de sobra. El plan de Li Yu parecía perfectamente razonable. Pensando esto, el director Wu asintió con aprobación. Entonces, adelante, organícenlo. Creo que no se negará. Gracias, haré lo mejor que pueda. Dijo Index con alegría. Llegar a un mundo nuevo era un nuevo comienzo. Los puritanos no la buscarían en este mundo, ¿verdad? ¿Y qué hay de la gente que conocía? Li Yu dijo que este mundo eventualmente se conectaría con ellos, y que entonces habría muchas oportunidades para encontrarse. Li Yu le pidió al director Wu que se encargara de los documentos de identidad de Index, y solo después de obtenerlos se la llegó. Siguiendo a Li Yu fuera de la oficina del director Wu, Index preguntó con curiosidad. ¿A dónde vamos ahora? Index estaba ansiosa por ir, después de todo, Li Yu le había dicho antes de venir que este mundo se conectaba con un mundo lleno de comida deliciosa. Al ver a Index emocionada, Li Yu dijo de inmediato. Te he encontrado un lugar a donde ir. Te quedarás con ella por ahora, porque tengo cosas que hacer. Esto sorprendió a Index, pero no dijo nada, solo asintió con la cabeza. Mientras Li Yu caminaba, explicó. Ahora te llevaré a ver a una deidad llamada Estia. Probablemente la conozcas. Index se sorprendió un poco al oír a Li Yu mencionar ese nombre. La diosa del hogar, una de las 12 diosas olímpicas. Le sonaba el nombre, pero no esperaba que existiera tal diosa en este mundo. Li Yu asintió y luego respondió con una sonrisa. Sí, actualmente está en la escuela y se ha convertido en profesora. Vive sola, así que tendrás compañía mientras te quedes aquí con ella un tiempo. Estia siempre había vivido sola, y como Index necesitaba ir a algún sitio, dejarla. Con Estia era la mejor opción. Después de todo, Li Yu no podía dejarla con Nangon Nayue, ¿verdad? Nangon Nayue ya tenía 2 hijos en casa, Sakura y Shiashi, y esos 2 niños ya la mantenían bastante ocupada. Así que era mejor dejar a Index con Estia. Li Yu creía que a Estia le caería bien Index, sobre todo porque poseía 103.000 libros de magia.
Además, Estia prefería quedarse en la biblioteca, lo cual se ajustaba a las necesidades de Index. Sabiendo a quién se enfrentaría, Index sintió una oleada de emoción. Era una verdadera deidad. Seguramente, este dios supremo no sería difícil de vencer. Con esta mezcla de inquietud y emoción, Li Yu condujo a Index a la biblioteca. La biblioteca había sido restaurada a su estado original, y muchos estudiantes aún se encontraban dentro. Sin embargo, el tercer piso permanecía inaccesible, sellado por magia. El acceso era imposible sin permiso. Esto no supuso ningún problema para Li Yu. Condujo fácilmente a Index al tercer piso, donde se desplegó un mundo completamente diferente. Diversas formaciones mágicas se entrelazaban. Los espíritus heroicos estaban allí, aparentemente ajustando algo. Pantallas mágicas aparecieron ante ellos, aparentemente monitoreando toda la isla. Li Yu sentía curiosidad. ¿Qué tipo de trato habría hecho el director Wu con estos espíritus heroicos? ¿Cómo podían estar ayudando con tanta obediencia? Incluso esas orgullosas reinas no causaron ningún problema, lo cual era bastante sorprendente. La llegada de Li Yu provocó asentimientos de muchos espíritus heroicos, quienes luego volvieron a su trabajo. Sin embargo, bastantes espíritus heroicos dirigieron su atención a Index, principalmente porque su iglesia móvil era muy llamativa. Sin mencionar que Index llevaba un hábito de monja. Como todos saben, muchos espíritus heroicos de rango C provienen de familias de monjas, así que no es de extrañar que atrajera la atención. Después de saludar a los espíritus heroicos, Li Yu condujo a Index directamente a la ubicación de Estia, donde Estia se encontraba ese día. Cuando Li Yu entró, Estia alegremente dejó su libro y dijo: «Li Yu, ¿viniste a verme?». Mientras hablaba, la mirada de Estia se posó en Index, curiosa por saber quién era esa pequeña monja y por qué la había traído de repente. Observó a Index, e Index también la observaba a ella. ¿Podría ser esta la diosa del hogar? Estia, esta es Index. Por favor, cuídala de ahora en adelante. Li Yu presentó a Index a Estia, explicando también su propósito. Al oír esto, Estia entendió de inmediato y aceptó. No hay problema, pero, Index. ¿Inde? Entendió eso. Alguien que pudiera usar ese nombre debe ser bastante extraordinario. Capítulo 339. Li Yu miró a Estia con cierta sorpresa y dijo: «Parece que tus estudios no han sido en vano. La cabeza de Index contiene 103.000 libros de magia». No tenía intención de ocultar nada y le contó directamente a Index su situación. Esto hizo que Index mirara a Li Yu extrañada. ¿Lo dijo así sin más? Al notar la mirada de Index, Li Yu sonrió y dijo: «No te preocupes, nadie en este mundo intentará hacerte daño. ¿Ves a esas personas de aquí? Todos son magos, y este lugar lleva a otro lugar, donde también hay una biblioteca de magia». Al oír esto, Index suspiró aliviada y luego se interesó. ¿Libros de magia de este mundo? Estaba genuinamente interesada, después de todo, sería maga en el futuro. Entonces definitivamente tengo que ir a verlo. Li Yu asintió, luego miró a Estia de nuevo y dijo: «Estia, ahora está a tu cuidado. Por favor, enséñale los alrededores». Al oír a Li Yu decir esto, Estia asintió y aceptó de inmediato, diciendo: «Déjamela a mí, la cuidaré bien». Nangon Nayoe podía cuidar bien de dos niñas pequeñas, así que no había razón para que ella no pudiera, sin mencionar que Index parecía muy obediente. Además, también podía ver que este pequeño parecía bastante extraordinario, con 103.000 libros de magia. Es solo que no tenía mucho poder en su cuerpo, pero eso estaba bien, ella podía ayudar. Estia, ansiosa por intentarlo, se sintió intrigada de inmediato, pero Li Yu descubrió su plan y le recordó: «No tienes que preocuparte por ella por ahora, ni siquiera con ningún favor. Tengo otros planes». Estia, que había estado emocionada, perdió la paciencia de inmediato, murmurando: «¿En serio, ni siquiera puedo tener la oportunidad de usar mis habilidades? Tus favores se han ido, y los de todos los demás casi también. Voy a estar sola otra vez». Estaba furiosa. Lógicamente, los favores que había ganado deberían haber permanecido con Li Yu por mucho tiempo, pero el ritmo de crecimiento de Li Yu era simplemente demasiado rápido. Sus favores ya no eran efectivos y ahora habían desaparecido por completo. Lo mismo sucedía con los demás en la clase. Si seguían haciéndose más fuertes, sus favores definitivamente desaparecerían por completo en el futuro. ¿Cómo no iba a estar frustrada? Por suerte, todavía estaban los recién llegados en la clase especial. De lo contrario, habría llorado. Aunque era genial que los miembros de su clan estuvieran creciendo tan rápido. Sin embargo, ir demasiado rápido tampoco es bueno.
¿Acaso eso no la haría parecer inútil? Sin Eni, ya no sería una de las suyas, y sus colegas no la reconocerían. ¿Dónde dices que estamos solos? Incluso si nos volvemos más fuertes, sin Eni, seguimos siendo los mismos que trajiste, ¿no? Al ver la mirada deprimida de Estia, Li Yu le ofreció unas palabras de consuelo. Al mismo tiempo, también recordó su plan inicial. Después de todo, cuando llegaron por primera vez a Danmaku, solo eran exploradores. Pero los planes no pueden seguir el ritmo de los cambios. Li Yu y los demás mejoraron su fuerza rápidamente, e incluso Li Yu mató a Apollo, lo que llevó a la retirada de todos. Pero ahora, parece que pueden reiniciar este plan. Bell y los demás han crecido lo suficientemente rápido en su mundo, así que ahora, él puede regresar allí para reconstruir la familia de Estia. Es hora de que el segundo capitán vuelva a estar en línea. Aunque se ha abierto un canal de teletransportación entre allí y aquí, Li Yu no puede abandonar ese lado. Absorber a algunos genios de ese mundo también es una opción. Por cierto, Estia, hay algo que necesito decirte. Li Yu compartió entonces sus pensamientos anteriores con Estia. Estia aceptó de inmediato, incluso sintiéndose un poco emocionada, ya que sus colegas ya habían revivido con éxito a sus familias en este mundo. Aunque era especial, poseía una clase especial, aún sentía bastante envidia. Si realmente pudiera revivir su propia familia allí, estaría más que dispuesta. Entonces Bell puede regresar. La fuerza de ese chico es suficiente. Al ver que Estia no tenía objeciones, Li Yu resolvió el asunto de inmediato. Estia asintió rápidamente, aceptando de inmediato. Regresaría con Bell. Después de todo, había estado en este mundo durante tanto tiempo, era hora de regresar y mostrar sus habilidades. Después de decirle esto a Estia, Li Yu le entregó Index y se fue. Estia se encargaría de Index, así que Li Yu no tenía que preocuparse demasiado. Tras salir de la biblioteca, Li Yu se dirigió directamente al mundo Time Moon. Planeaba comprobar el estado de Pandora, ya que había estado ausente un tiempo. Supuso que a estas alturas ya debería haber asimilado la mayor parte del conocimiento. Con esto en mente, Li Yu viajó al mundo Time Moon. Al entrar de nuevo, descubrió que las reglas de ese mundo eran completamente diferentes. Se sentía como volver a casa. Las huellas dejadas por Gaia y Alaya parecían haber sido borradas por completo. Cuando Li Yu entró en la raíz, la enorme raíz casi había desaparecido. Pandora ya había absorbido la mayor parte de la raíz, y el pasaje del mundo en lo profundo de la raíz ahora se revelaba ante Li Yu. Pandora estaba manipulando algo frente a ese pasaje. Li Yu se sorprendió un poco por la escena que tenía ante sí. La velocidad era realmente asombrosa. Pandora también había sentido su llegada, pero no interrumpió lo que estaba haciendo. En cambio, preguntó directamente: ¿has vuelto de allá? ¿Qué dijo ese chico? Al oír las palabras de Pandora, Li Yu explicó de inmediato: está deseando conocer tu pasado. Traje de allí a algunos individuos con superpoderes y descubrí que pueden aprender la magia de nuestro mundo. Entonces, todos los individuos con superpoderes de Ciudad Academia podrán ser utilizados. Pandora asintió. No parecía importarle demasiado. En cambio, dijo: pueden hacer sus propios arreglos. En realidad estamos bastante escasos de personal ahora mismo. No le importaban esas cosas. Después de todo, ella generalmente no interferiría en asuntos que los humanos quisieran, así que Li Yu y los demás podían hacer sus propios arreglos. Ah, cierto, hay una cosa más. También traje el índice de libros prohibidos de ese mundo. Ella registró 103.000 grimorios de ese mundo, y descubrí que puede usar la magia de nuestro mundo. ¿Podrías ayudarla a completar la tercera magia? De esa manera, podemos tener instantáneamente un combatiente poderoso. Li Yu también mencionó la situación de Index. Al oír a Li Yu mencionar esto, Pandora parpadeó, sintiendo brevemente la situación dentro del mundo. Rápidamente fijó su mirada en Index, la observó por un momento y luego dijo: sin problema. Confirmando la situación de Index, se emocionó de inmediato. Esto era fantástico. Si fuera necesario, incluso podría usar el cuerpo de Index para luchar. Después de todo, Index era realmente especial. Especialmente el libro automático dentro de su cuerpo, que podía convertirse completamente en el libro de Pandora. Simplemente podría usar una porción de su poder para dárselo, así que ayudar a Index a completar la tercera magia no era problema. Ni siquiera necesitaba la versión completa. Con solo proporcionarle poder mágico infinito, se convertiría en la maga más poderosa. ¿Cómo no iba a emocionarse Pandora? Tras decir todo eso, la mirada de Li Yu se posó en el pasaje frente a Pandora. No pudo evitar preguntar:
¿Has investigado la situación allí? Podemos pasar. Pandora había sellado completamente ese pasaje. Ni un solo rastro de energía podía escapar. La fuente había sido absorbida por completo, y ahora la tarea de sellarlo recaía naturalmente sobre Pandora. Eso era lo que estaba haciendo ahora, y Li Yu lo sabía. Parecía que Pandora desconfiaba mucho de ese lugar. He investigado. Una parte de mi poder ha ido allí y está accediendo gradualmente a ese mundo. También he reunido la información pertinente. Pandora no intentó ocultar nada a la pregunta de Li Yu. Tras pensarlo un momento, le explicó la situación de ese mundo. La situación allí es algo complicada. Es un universo súper grande, y también posee muchas potencias de nivel universal. Esos seres poderosos se encuentran en la cima del universo y pueden compartir sus propias reglas con otros, permitiéndoles forjar un camino aún más fuerte. Pandora le explicó lentamente la situación a Li Yu. Al escuchar las palabras de Pandora, Li Yu sintió que algo no cuadraba. ¿Un ser poderoso a nivel cósmico forjando su propio camino? Cuanto más lo oía, más familiar le sonaba. Li Yu frunció el ceño, presintiendo que algo andaba mal. Además, muchas personas en ese mundo ya pueden viajar por el espacio. Las distancias interestelares ya no son una barrera, y los poderosos poseen el poder de destruir galaxias. Pandora parecía un poco aturdida mientras hablaba. Cuanto más aprendía sobre la situación, más se agitaba, temiendo un ataque inmediato. Si eso sucedía, lucharía contra ellos de frente, y el planeta en el que se encontraban Li Yu y los demás probablemente sería destruido. Incluso los pasajes que conectaban con este planeta serían destruidos. Para Pandora, las pérdidas serían absolutamente aterradoras. Por lo tanto, antes de estar completamente preparada, estaba decidida a no permitir que ni un rastro de su presencia se extendiera y fuera detectada por esos seres. Esos seres encarnaban reglas, actuando solo según sus propias reglas. ¿Acaso no harían estallar el nuevo mundo al verlo? Después de procesar la información que Pandora le dio, los ojos de Li Yu se volvieron cada vez más extraños. Ahora tenía una idea general de qué tipo de mundo era. ¿Hay algo llamado tren estelar allí? ¿Las reglas se llaman destino? Li Yu lentamente le preguntó a Pandora. Al escuchar la pregunta de Li Yu, Pandora lo miró con cierta sorpresa y dijo, ¿conoces ese lugar? Es cierto, tal vez realmente lo conoces. Ya que lo sabes, cuéntame sobre él en detalle. Debería haber pensado en esto ya. Después de todo, ella conocía la situación de Li Yu mejor que nadie. ¿Por qué no preguntarle directamente a Li Yu si tenía alguna pregunta? Capítulo 340. Li Yu fue traído aquí por ella, ¿no sabía lo que estaba pasando? Pandora inmediatamente le preguntó a Li Yu, cuéntame la situación allí en detalle. Al ver la apariencia emocionada de Pandora, Li Yu pensó por un momento y luego dijo, ese es un mundo invadido por lunáticos. Hiciste bien en sellar este lugar. Si esos dioses estelares se enteran, estamos perdidos. Entonces, Li Yu comenzó a explicar la situación de los dioses estelares, mensajeros y otras fuerzas allí. Después de escuchar las palabras de Li Yu, Pandora reforzó el sello en silencio, decidida a no permitir que los lunáticos de allí vinieran. Kodo, volvamos. También sellaré completamente este mundo. Solo me sentiré tranquila con un doble sello. Pandora estaba muy seria. Después de comprender la situación de ese mundo, decidió sellarlo directamente. De todos modos, la fuente más preciada ya había sido absorbida, y Pandora y Gaia también habían sido traídas a su lado. En cuanto al territorio, su poder ya había llegado, así que este lugar era suyo. Solo está sellado, no completamente abandonado. No hay problema, dijo Pandora, y luego se llevó directamente a Li Yu de este mundo. Cuando Li Yu reapareció, estaba de vuelta en el mundo. Sin embargo, Pandora ya no estaba a su lado, sino que se había transformado en la voluntad omnipresente del mundo y se comunicó con Li Yu, diciendo, iremos a ese mundo más tarde. Actualmente lo estoy erosionando, y tomará algún tiempo. No podía renunciar a un mundo tan bueno, pero no podía absorberlo ahora, así que solo podía esperar pacientemente a que su voluntad lo erosionara. Ahora era como una hacker, adquiriendo lentamente sus propios permisos. Una vez que los tuviera, ese mundo sería suyo, incluso un poco garantizaría su seguridad. Al oír sus palabras, Li Yu asintió. Eso no es problema. Después de todo, ir a ese mundo infestado de locos requiere precaución. Aunque las chicas de ese mundo son bastante atractivas, también es extremadamente peligroso. ¿Quién sabe si correr allí de repente atraerá la atención del dios estelar? Además, la probabilidad de esto es bastante alta. Por ejemplo, Bo Shizun calcula constantemente la trayectoria del universo.
La llegada repentina de alguien de fuera de ese mundo sin duda tendría un gran impacto en todo el universo. Tal vez Li Yu acaba de llegar, y el bisturí estará allí en el siguiente segundo, o algún paparazzi de nivel cósmico estará allí para tomarse una selfie, y entonces nacerá un nuevo cono de luz. Además, el equilibrio profundamente oculto podría atacarte, a ti, un invitado de fuera del universo, de inmediato. Por lo tanto, aventurarse en ese mundo requiere la máxima precaución. Regresa primero. Haz como si no vieras este mundo por ahora. Te contactaré más tarde. Yo me encargaré de Index. No te preocupes por ella. Resonó la voz de Pandora. Tras decirle esto a Li Yu, desapareció. Al oírlo, Li Yu no le dio mucha importancia. Ya que se había ofrecido a encargarse a otros asuntos, la dejó. Tras pensarlo un momento, Li Yu regresó directamente a su dormitorio en la isla fronteriza. De vuelta en su dormitorio, Li Yu sacó su teléfono y comenzó a leer las noticias en línea. Había estado fuera varios días, y las noticias seguían hablando del ascenso de la isla fronteriza. Este evento se había convertido claramente en un fenómeno global. Una isla flotando a 10.000 metros de altura. Se había convertido en una auténtica isla flotante. Sin embargo, Li Yu parecía haber visto en las noticias que este era el plan original para la isla. Es que, por alguna razón, esta isla aún no ha despegado. Después de leer las noticias, Li Yu se sorprendió un poco. ¿Es eso cierto? Sin embargo, la isla fronteriza ahora está completamente aislada del mundo exterior. Sin permiso, es difícil entrar. Como centro donde se encuentran muchos mundos, parece que planean cerrarla para su administración. Después de todo, hay demasiados pasajes entre mundos en esta isla. En el futuro, la isla fronteriza se convertirá en una isla similar a una aduana, específicamente responsable de conectar otros mundos y recibir visitantes de otros mundos. Después de leer estos artículos de noticias, Li Yu comprendió cómo sería la isla fronteriza en el futuro. Además, los funcionarios de la isla fronteriza también publicaron un plan de expansión para la isla. Esta isla incluso podría convertirse en un continente en el futuro, lo que entusiasmó un poco a Li Yu. Después de leer estos artículos de noticias, Li Yu se estiró. Después de ordenar su dormitorio, Li Yu salió directamente. Se preguntó cómo estarían Asuna y los demás. ¿Habrían encontrado ya al rey demonio? Con este pensamiento, Li Yu fue directamente al mundo de Konosuba para encontrar a Asuna y a los demás. En cuanto a ir al índice mágico, no tenía prisa por ahora. ¿Para qué apresurarse a regresar después de haber vuelto? No tenía tanto tiempo libre. Justo cuando Li Yu se dirigía a Subarashi, Kanzaki Kaori y Steel del mundo del índice mágico también contactaron a la iglesia puritana, informando que Index había perdido el contacto. Laura, al recibir esta noticia, también se quedó algo perpleja. ¿Qué había pasado? ¿Acaso aquel hombre ahorcado la había matado? Con algunas dudas en su mente, Laura decidió usar el collar para localizar la posición de Index. Sin embargo, la información que recibió hizo que su expresión cambiara drásticamente, porque la conexión de Index se había cortado por completo, incluyendo los hechizos que le habían lanzado. Un momento. Dijo Laura con gravedad a Steel y Kanzaki Kaori antes de cortar la comunicación. Ahora sospechaba firmemente que el ahorcado estaba detrás de todo. Después de todo, había muy pocas personas en el mundo que pudieran ocultar completamente a Index, y ese lugar era territorio de ese tipo. Era muy posible que él estuviera detrás de todo esto. Aunque había hecho algunos tratos con él, no había dicho que abandonaría a Index por completo, y ese tipo no se lo había dicho de antemano. Después de cortar la llamada, Laura contactó a Aleister. Cuando la llamada se conectó, Aleister no habló primero. Laura guardó silencio por un momento antes de preguntar, ¿dónde está Index? Se la llevó a otra persona. No pude detenerla. Afirmó Aleister, asegurando que era un hombre honesto y que no mentía. Efectivamente, se la habían llevado, y él no había podido detenerla. Laura se quedó inmediatamente perpleja al oír esto. Preguntó, algo desconcertada. ¿Ni siquiera tú pudiste detenerlo? ¿Estás bromeando? ¿Quién es Aleister? Si ni siquiera tú pudiste detenerlo, ¿podría ser que el dios demonio interviniera? Si el dios demonio interviniera, entonces el mundo ya debería haberse reiniciado. No tengo motivos para mentirte. Sabes muy bien quién soy, así que no te molestes en buscarme. Dicho esto, Aleister colgó bruscamente. Ridículo. Ve a buscarlo a ese mundo si eres capaz. De todos modos, los asuntos de Index no tienen nada que ver con él. Laura, cuya comunicación se había cortado, estaba llena de interrogantes. Espera, ¿qué le pasa a ese tipo?
¿Por qué es tan obstinado? Laura frunció el ceño, sintiendo que las cosas no eran tan simples. Parecía que esto realmente no tenía nada que ver con él. Tras un momento de reflexión, Laura continuó usando magia para comprobarlo. Después de descubrir que Index había desaparecido por completo, Laura se sumió en una profunda reflexión. Index desapareció en Ciudad Academia. Ese tipo definitivamente sabe algo, y podría estar involucrado, o tal vez solo está de brazos cruzados sin hacer nada. Analizó Laura pensativa. Parece que hay algo oculto en Ciudad Academia, pero como involucra a ese tipo, no hay nada que pueda hacer. Tras pensarlo un momento, decidió enviar gente para continuar la búsqueda. Sería mejor si pudieran encontrar lo que se esconde en Ciudad Academia. Con esto en mente, Laura contactó a Kanzaki Kaori y Steel, dándoles la orden. Continúen buscando a Index. Les enviaré gente para ayudarlos más tarde. Kanzaki Kaori y Steel, que aún se encontraban en Ciudad Academia, aceptaron rápidamente. Aunque no dijeran nada, continuarían la búsqueda. Index era su compañera. Ahora que está desaparecida, son los más ansiosos. Tras cortar la comunicación con Laura, los dos se pusieron rápidamente en acción, continuando su búsqueda del paradero de Index en Ciudad Academia. Aleister presenció toda la escena, pero no le importó. Adelante, busca todo lo que quieras. Si lo encuentras, considérate increíble, pensó, ignorándolo por completo. La reacción en cadena causada por el hecho de que Liyu se llevara a Index comenzó a extenderse por todo el mundo. Ya había llegado a la zona de Sukin, y después de sentir la ubicación de Asuna y los demás, Liyu desapareció de su lugar. Mientras tanto, en una llanura a 100 kilómetros del castillo del rey demonio, Asuna y los demás estaban acampando. Todos los estudiantes de la clase especial se habían reunido allí. Tanto la primera como la segunda clase especial estaban presentes, pero los novatos de la segunda clase estaban en apuros. Algunos estaban heridos, y Shiina Mahiru y los demás los estaban atendiendo. Habían ido inmediatamente a luchar contra el ejército del rey demonio al reunirse, y ahora estaban en medio de su asalto final. Como novatos en el campo de batalla por primera vez, algunos de los jóvenes habían resultado heridos accidentalmente. Después de todo, este grupo no era como el primer grupo de estudiantes de clase especial que acababan de despertar sus poderes y fueron enviados a otro mundo para luchar contra monstruos una vez que alcanzaron cierto nivel de fuerza. Asuna y los demás habían crecido a través de esas batallas. Si bien el segundo grupo de estudiantes también había crecido a través de batallas, aún había una diferencia notable. Solo unos pocos escaparon ilesos, y el resto tuvo algo de mala suerte, pero al menos no perdieron la vida, lo cual ya se consideraba bueno. Se vieron algo abrumados al lidiar con magia de área de efecto, AOE, a gran escala, a diferencia de Asuna y los demás, que ya estaban acostumbrados a ser bombardeados por magia a gran escala y podían esquivarla fácilmente. Por supuesto, morir en este mundo no era gran cosa. Mientras aprendieran la lección, eso era suficiente. Después de todo, Aqua también estaba allí. Con esa diosa cerca, podrían ser resucitados incluso si morían, así que no era un gran problema. Continuará, lector de novelas y fanfics, se despide.